aquí con temas de intendencia, de logística y bueno, esperando que hubiera más gente. Bueno, es un día un poco complicado, hace mucho calor, pero nos faltó poner en el anuncio que el aire acondicionado del Colegio de Geólogos es magnífico y funciona muy bien, con lo cual igual podríamos tener más incidencia. Bueno, yo tengo que agradecer primeramente a la decana, Lorena Ortega, por su presencia en este acto, porque para nosotros, digamos, la labor de sinergia con la universidad y en concreto con la Universidad Complutense de Madrid es fundamental en la inserción de los geólogos, de los ingenieros geólogos dentro de la sociedad. Por eso, en la medida de nuestras posibilidades, por parte del colegio y también por parte de la facultad, pues siempre estamos impulsando esta unidad de acción para llevar este objetivo a buen puerto. Bien, agradeceros a todos vosotros, geólogos, ingenieros geólogos, por la presencia en este acto y también a las personas que nos están viendo por streaming. Ya sabéis que el colegio es un pionero de las nuevas tecnologías, tanto en formación online como en retransmisión, tanto de asambleas como todos los actos por medio de la web del colegio y Cogtelevisión. Y bueno, si alguno está interesado en hacer alguna pregunta o participar, pues a su disposición. Me han enviado varios correos y en Facebook intervenciones de geólogos que algunos están fuera de España que quieren participar en este debate. Y bueno, simplemente ahora yo creo que lo que procede es pues seguir el orden del día. Nuestra idea es acabar, pues aunque vamos con retraso, pues hacia las 9. Primero tenemos la conferencia de Luis González de Vallejo, titulada Ingeniería Geológica desde una perspectiva global. Después pues tendremos un debate sobre los temas de interés. Abordaremos la oportunidad del análisis de la creación de esta sección de Ingeniería Geológica para impulsar las políticas activas de la profesión de ingeniero geólogo. Y por último, pues haremos entrega de hasta ahora 4 carnés de ingenieros geólogos que pues hemos impulsado desde la Junta de Gobierno como reconocimiento de la labor de ingeniero geólogo. Estos carnés, lógicamente, pone Colegio General de Geólogos porque no podemos cambiar digamos, nuestro título legal. Debajo pone ingeniero geólogo y por detrás pone, digamos, que esta acreditación es personal y válida para acreditar la colegiación de ingeniero o ingeniera geóloga que habilita para el ejercicio de funciones profesionales enumeradas en el artículo 21 de los Estatutos del ICOG, así como las competencias profesionales derivadas del Real Decreto 666/1999, por las que establece el título de ingeniero geólogo. Bueno, sin más dilación, doy la palabra a Luis González de Vallejo, agradeciéndole, como siempre, su disposición personal e institucional con todos los temas que aborda el colegio y bueno, y hoy sobremanera. Adelante, Luis. Pues, en primer lugar, quiero dar las gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestro presidente, nuestro querido presidente, que tiene mucha amabilidad invitándome. Y también me alegro mucho de que haya venido nuestra decana, Lorena. Es un placer que nos hayamos tenido en esta oportunidad, nos hayamos reunido. Y a todos vosotros, queridos compañeros, me gustaría haber visto más gente de la nueva jornada, porque a ellos va dirigido mi charla, porque nosotros lo que voy a decir, lo sabéis tanto o más o mejor que yo, son reflexiones, son puntos de vista, y sin más voy a empezar, al ataque, como decía. Tenemos aquí un problema muy serio en España. Hay un momento de seria
de presión, yo diría, en todos los ambientes, por lo tanto nosotros no somos los únicos. Y yo creo que el problema es que estamos metidos dentro de un ombligo pequeño, que es España, y no vemos la perspectiva global del problema, porque si fuéramos abogados, tendríamos que pensar en nuestro problema, pero somos geólogos, somos ingenieros geólogos. Nuestra materia no tiene fronteras y trabajamos en el mundo entero. Las grandes compañías trabajan en todo el mundo, las españolas, mientras aquí había mucho trabajo y mucho que ganar, las grandes empresas constructoras trabajaron en España hasta que las necesidades se lo obligaron y ya se ve la capacidad que tienen esas empresas para salir fuera. Luego, esto no es una cosa local, esto es una cosa global, porque nuestra actividad es global. A ver, ¿cómo paso por aquí? Directamente aquí, vale. No, dale ¿A dónde? A ver, ¿por dónde quedó? Como habitualmente yo le doy, no aparece. Presentación. ¿Está en presentación diapositiva? Sí. Ahora. Bien. Bien, lo primero que tengo que hacer es, yo voy este es el esquema, hay un esquema. ¿Cuál es la situación que ha hecho cambiar? Aquí hay un cambio, no solamente político, ni económico, ni social, pero ha habido un cambio que a nosotros particularmente hay que destacar. El cambio que se ha producido, la transformación de la revolución tecnológica e informacional. Este es el primer punto clave en toda nuestra actividad. Lo cual ya no estamos solos, ya lo que se dice aquí se está oyendo en no sé cuántos lugares, pero en donde sea. El conocimiento es ya ISO conocimiento. Como han dado el premio a Wikipedia, pues hay otras plataformas próximas a salir que van a ser todo disponible a todos sobre el conocimiento. Bien, que afectaría seriamente a las universidades, por ejemplo, y revolucionará la educación. Ya están los proyectos en marcha, la Fundación Banco Santander ya tiene un proyecto encima de la mesa. Revolución tecnológica e informacional, globalización e internacionalización en un marco altamente competitivo. Evidentemente, si el mercado es global, la competencia es la que decide. Y entonces se trata de elegir dos parámetros, calidad y el otro es precio. Hay países como Alemania que llevan siglos aportando calidad y cuando dice producto hecho en Alemania se vende mucho más caro que en otros, pero dice compro calidad. Eso es lo altamente competitivo. La segunda cuestión que entramos de lleno en nuestra actividad es que existe de forma general una demanda de recursos naturales y energéticos, una demanda de infraestructura, todos ellos como soporte de desarrollo de economías emergentes. Los países que tradicionalmente han provenido de las grandes potencias en el siglo XIX se desarrollaron por la necesidad de recursos y por el crecimiento demográfico de la población. Estos fueron los mecanismos. Los recursos están fuera desde hace ya siglos. Ahora la forma de explotarlos y procurarlos es distinta. Ahora ya los países en desarrollo, que fueron los en su día explotados, ahora son los emergentes, pero no tienen infraestructuras y necesitan desarrollar sus propios recursos. Pero después los países ya desarrollados como el nuestro, que son países que tienen ya infraestructuras, necesitan hacer un cambio. Lo que no se puede es tener trenes o carreteras o sistemas de comunicación lentísimos frente a las tecnologías de la información que van rapidísimo. Es decir, todo tiene que cambiar. Luego los países ya desarrollados también tienen que hacer infraestructuras acordes con todo el desarrollo. Son otros conceptos. ¿En qué contexto nos movemos? Nosotros estamos insertados como profesionales o científicos en un ambiente, digamos, un entorno, digamos mejor, que es de profunda raíz económica y social y medioambiental. O sea, somos parte del medio ambiente o la madre del medio ambiente, si dijéramos, pero todo lo que hacemos es económicamente, socialmente trascendente. Por tanto, los recursos naturales, que hemos dicho que son necesarios para el desarrollo de unos y de otros,
es un factor condicionante de la economía global y nacional. Es evidente. No hay que falta sino ver lo que pasa con el petróleo y otras. Luego, esto va directamente relacionado con el bienestar social siempre y cuando la política funcione, los países sean responsables, etc. Sin embargo, las explotaciones de los recursos sin garantías medioambientales tienen un alto coste, cosa que hasta hace muy poco no se ha hecho ningún caso. Los países propietarios, los grandes explotadores de recursos naturales, procuraban explotar lejos de sus fronteras, contaminar lo que hiciera falta, y tenemos ejemplos para que vosotros, maestros en la materia, muchos de aquí, sabéis lo que pasa en muchos países, el desastre, el vertedero. Bien, eso es otro punto clave, que ya el medio ambiente no es un subcapítulo anexo de impacto ambiental, no, es un coste tremendo y va a ser cada vez mayor y condicionante. La viabilidad de las infraestructuras, sobre la que trabajamos los que somos ingenieros geólogos, la viabilidad de las infraestructuras es machaconamente dependiente, tanto infraestructuras como edificación, instalaciones industriales, de energía, almacenamientos, absolutamente dependiente del conocimiento geológico. Porque, seamos sinceros, en España es un país que si algo ha faltado es autocrítica, libertad de expresión. En los últimos hemos pasado de la mordaza a la mordaza 1 a la mordaza 2. Los medios de comunicación no son libres. ¿De cuántas cosas nos enteramos? ¿Quién sabe de los presentes que hubo la rotura de la presa del Teba, esa de Tera, ¿cómo se llama? La rotura de la presa de Riva del Lago. Riva del Lago, eso. Muy poca gente sabe lo que pasó en Riva del Lago. ¿Por qué se escondía? El famoso descarrilamiento con 200 muertos que hubo por ahí, ¿no? En Orense, ¿no? Torre del Viento. Se ocultaban esas cosas. Se siguen ocultando. Se siguen ocultando cosas. Y no que se escondan, pero sí se camuflan y tal. O sea, partimos de un país donde la crítica es muy mal vista. La autocrítica duele, te haces enemigos, etcétera, en todos los ambientes. Por lo tanto, esta viabilidad de infraestructuras se tapa con dinero. No hay libertad y no hay esa democracia que tiene que extenderse a todos los órdenes, como pasa en algunos países de mucha democracia, como en Inglaterra, cuando un diputado levantó el dedo y dijo, vamos a ver, en España, en Madrid se está haciendo un metro que según mis cálculos lo hace la misma compañía Siemens, la instalación, el otro no sé qué, pero aquí nos cuesta el triple. ¿Por qué? Y vino una delegación de técnicos del Metro de Londres a ver qué hacían en Madrid. Se quedaron con la boca abierta y llegaron a la conclusión de que esto era otro mundo y que se hacía mucho mejor y que no sabían, pero entonces en Inglaterra, ¿qué se está haciendo mal? Pero lo importante no es eso, lo importante es que alguien en el Parlamento pidió cuentas por ese sobrecoste. O sea, nuestras infraestructuras están condicionadas y suponen un alto riesgo para su seguridad. Hay pocos que se atreven a decir cuántos túneles han fallado y cuántos problemas de sobrecostes han tenido. Algún que otro ingeniero una vez lo dijo y se levantó todo un salón de 200 personas como si fueran aquellos del Sanedrín, diciendo, me rasgo las vestiduras. Bueno, es una realidad que recursos, explotaciones, medio ambiente e infraestructuras están dependiendo totalmente del medio geológico. Medio geológico, medioambiental, etcétera. Luego, chicos, debemos de ser muy importantes, deberíamos tener un papel relevante, con lógica. Si la economía depende de todos estos factores y nosotros somos una parte, no voy a decir que tenemos ni mucho menos la exclusiva, pero una parte importante de este asunto, tenemos que tener una situación de empleo absoluto. Algo que está pasando. Veremos que en muchos países esa es la realidad. Pero después resulta algo que es el negativo de la película. Todo esto, los recursos, las infraestructuras, son bienes que producen beneficio, que producen crecimiento. Sin embargo, hay otras cuestiones, como con la medicina, las enfermedades porque producen son desastres, pérdidas y mucho dinero. Nosotros tenemos una parte de nuestra película, que es el negativo, que son los riesgos naturales que pueden condicionar viabilidades de países, en Centroamérica, otros países, todo debido a que hay un problema muy claro, el crecimiento demográfico en grandes núcleos de población
la escasa percepción social del riesgo y la dificultad para implantar políticas y medidas de prevención. Estas tres cuestiones, tan destacadas por muchos organismos internacionales, hacen estéril los recursos que se dan por muchos bancos, Banco Interamericano de Desarrollo y muchos bancos mundiales, gastan enormes cifras de dinero para paliar los desastres, pero socialmente no hay percepción del riesgo, vuelven otra vez a las equivocaciones, políticamente no les interesa, las razones no vienen al cuento, y el caso es que los riesgos aumentan y las previsiones son muy pesimistas para las regiones con alta población y peligrosidad geológica. Vemos el caso de Nepal, estudios lo habían predicho por activa y por pasiva. Aquello era una bomba de relojería a punto de explotar en cualquier momento, y en otras partes del planeta pasa lo mismo. Luego, tenemos un valor añadido muy importante a nuestro trabajo. Evitamos enormes pérdidas. Somos garantes de que dinero que se gasta y se va por alcantarilla de los gobiernos, por ejemplo, de cualquier país como España, se puede evitar. Sin embargo, no es reconocido. Esto no es reconocido. Ha surgido un nuevo problema. Dentro de los riesgos geológicos del origen natural están los antrópicos inducidos. Los inducidos no se les ha prestado prácticamente atención. Era otro tema, porque dicen, sismicidad inducida en embalses. ¿Quién sabe sobre esto en España? ¿Qué experiencia hay? Pues mire, hay trabajos no voy a citar nombres, pero hay trabajos de los años 60 donde ya se hablaba de sismicidad inducida. Yo, no porque lo hice, sino porque participé, estando yo en Adaro, ya se estudió una corta minera porque podía producir sismicidad inducida. Una corta, más de 350 metros de profundidad, y se hizo un estudio años 70, finales de los 70, es decir, aquí se sabía, y hay empresas en España y hay un trabajo bueno, cito uno porque ya el pobre creo que no sé si se ha muerto, García Yagüe, no sé si es alguien, García Yagüe, Ángel García Yagüe, director general que se escribió, del Servicio Geológico, hizo un compendio de todas las presas con sismicidad inducida en los años 60. Bien. Sin embargo, la cuestión es que ante la situación de riesgos inducidos, en general, son mal aceptados por la sociedad. O sea, ya no es cuestión de que el terremoto sea más chico o más grande, ya no se aceptan. Y esto es un problema que no entraría en el debate de hoy porque sería más largo, pero se ha creado una conciencia social muy contraria a aceptar cualquier tipo de pequeño inconveniente de origen natural porque se magnifica. ¿Recordáis lo que pasó en el pueblo cerca de La Mancha el otro día? ¿Cómo se llama? Ese Montes. Osa de Montiel. Sí. Y decía, bueno, pero después hay que ser realistas. Científicamente la sociedad, no digo la española, nuestra sociedad no ha avanzado en ciertos puntos críticos. Uno de los grandes proyectos, y Nieves es un objetivo de mi mirada, es la energía nuclear. El problema de la energía nuclear está sin resolver. Se resuelve en unos laboratorios, está todo muy bien planteado y los países, las empresas explotadoras de energía nuclear, lo único que te dicen y son cifras estadísticas que son más seguras que nada. Pero la estadística no nos vale para nada. Si aplicamos la estadística a la central de Fukushima, un cero patatero a la estadística. Yo hablé con el sismólogo, geólogo, que puso el terremoto de proyecto, un japonés. Tuve el gusto de hablar por vía Skype. Y me dijo que habían revisado toda la serie histórica de terremotos y pusieron el peor, y de todos los tsunamis, y pusieron el peor conocido, porque uno había del año 600 y pico, de lo más complicado, unos sedimentos y tal, y estaban estas personas hundidas en el oprobio, porque hicieron lo mejor que pudieron, porque se basaron en la estadística. La estadística de los últimos 400, dime. Por supuesto, pero no la estadística. Pero no la estadística. Sí, pero ahí está. El debate científico lo dejamos aparte, pero es decir, la energía nuclear como tal no garantiza
con la seguridad necesaria que el riesgo comporta, que a la sociedad la respuesta de, dado el daño potencial de un emplazamiento radioactivo, la seguridad tiene que ser proporcional al riesgo. Por lo tanto, en general, tanto se trate de una central nuclear como de problemas como la sismicidad inducida por lo que sea, o la contaminación, su control de los riesgos geológicos inducidos y sus consecuencias a largo plazo son inciertas. Dejémoslo ahí. Esa incertidumbre actualmente es inaceptable para ciertas decisiones. Y lo demás, entre nosotros, como me están oyendo, tendré que decir, yo voy a decir, mandangas. Así de claro. No, hay cosas que no se pueden discutir. Seguimos. ¿Cuál es el papel de la ingeniería geológica en el desarrollo del crecimiento? Y el desarrollo en el crecimiento. Bien, pues nosotros, ingeniería geológica y geología, lo vamos a considerar hijos de la misma madre. Es decir, no hay, en este término global no hay diferencias. Por lo tanto, nosotros contribuimos como colectivo a la seguridad, a la reducción y el control de riesgos, a la economía y la sostenibilidad. O sea, no es que estemos haciendo una profesión como dicen, para andar por casa. Es que es una profesión fundamental. Nuestro cometido es absolutamente necesario. El problema es que estemos más o menos considerados o mejor pagados, etcétera. Eso es un problema local, pero globalmente es así. Campos de actuación. La lista de los Reyes Godos la tengo puesta, pero no toda, porque son muchos más. Pero aquí yo pensaba más en los que se unían a este colegio, que en los que estamos ya, pues es muy larga. De los temas tradicionales, como proyectos para geología, geotecnia, infraestructuras, etcétera, etcétera, planificación, muchísimas cosas. Proyectos geoambientales, etcétera, etcétera. Explotación, proyectos geológicos y geotécnicos para explotación de recursos. Prevención y control de riesgos, naturales o antrópicos. Es decir, no es una lista de lo que hay, es una lista de lo que hay ahora, porque esta lista hace 30 años no era la misma, y dentro de 20 tampoco será la misma. Es un concepto clave. Nuestra formación debe de ser suficientemente sólida y básica y fundamental para poder adaptarnos a los tiempos. Yo no quiero hacer biografías, pero tengo 45 años desde que me licencié, como dicen los americanos, en el alma mater, la UCM, la Complu, y empecé a trabajar en cosas tan diversas como centrales nucleares de forma intensiva, como si el mundo fuera, todo el mundo pensó en esos años 70-80, que empezaríamos a trabajar en energía nuclear y acabaríamos terminando toda la vida en energía nuclear, pero vino de repente un decreto político, digo, se acabó en España la energía nuclear, venga, se acabó. Y con lo mismo que con paneles solares, en los años 80 hubo un enorme proyecto que se llamaba el proyecto Osiris, una cosa, o Isis, no me acuerdo, de llenar de paneles solares España, hasta que alguien dijo, no, paneles solares fuera, bueno. Estamos supeditados a estos vaivenes, pero tenemos que tener la formación suficiente para adaptarnos a cualquier situación. Ahora, en los últimos años, estos campos de actividad han cambiado y están cambiando rápidamente. Si no, solamente hace falta irse a los congresos internacionales y ver los tópicos o los temas que están en los congresos. Han cambiado. Origen antrópico de los riesgos, muy importante, lo he dejado aquí, es un tema fundamental, no hay tiempo para mucho más. Perspectiva global. Relacionándolo con el anterior, es decir, recordando que los pilares básicos de nuestra actividad son fundamentales para la economía, la sostenibilidad, el progreso, el crecimiento y todo lo demás, y la seguridad. ¿Cuál es la perspectiva en los puntos clave que son recursos, explotación de recursos, riesgos, infraestructuras, etcétera? Hay un boom, estamos pasando por un boom de recursos naturales. El consumo de energía es uno de los indicadores más interesantes, digamos, para
proyectar el crecimiento económico y por lo tanto el empleo. Y cómo va la situación de los riesgos geológicos, naturales, geológicos de origen natural, lógicamente. Aquí hay unas gráficas recientes, el año 2013, publicadas en el 2013, donde son compañías, o sea, totalmente fiables, estas proyecciones, en este caso de consumo de producción de hierro, población mundial, etcétera, etcétera, y lo interesante es vemos cómo esa curva crece. El aumento de la demanda de minerales estratégicos, como puede ser para el desarrollo del hierro, crece. Aquí vemos por países, curiosamente, como ciertos países de Asia, como la China, son los principales productores. Y ahí abajo vemos una serie de países. Aquí la Europa, como dicen los franceses, no, ni figura, así Francia abajo y tal. Nada. Empezamos a atisbar ya que estamos como bloque europeo muy abajo. Aquí tenemos esto, el índice porcentaje de población mundial por países para, que dicen commodities, minerales esenciales para la industria, para todo lo demás. Y vemos que aquí está la China, la India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, tal. Y el primer país europeo, pues no sé por dónde anda. Por ahí perdido, no está ni en la lista. Pero hay 2 o 3 países, claramente, China, la India y Estados Unidos, que lo copan. Este para mí es el gráfico más interesante, porque es el indicador con proyecciones futuras de la demanda de energía. La demanda de energía es equivalente a crecimiento, desarrollo y empleo. Y está el mundo dividido, este trabajo es del año 2010, los datos, con proyecciones solo hasta unos 15 años, 20 años de proyecciones. O sea, tienen una validez relativa, pero bastante acertada, según las fuentes. Aquí tenemos en colores grises, las distintas fuentes de energía, petróleo, gas, carbón, nuclear y renovables. Pero lo interesante es ver cómo en la gráfica del centro, que es Europa, el crecimiento proyectado hasta el 2030 es, desalentador, que dirían los políticos, ¿no? Un crecimiento muy bajo. O sea, en las mejores condiciones estamos creciendo un 5% en los próximos 10, 15 años. O sea, el consumo de energía, ¿qué pasa? Que en Europa ya nuestras necesidades están cubiertas, es una economía de supervivencia, de mantenimiento y de no crecimiento. Por lo tanto, por ahí van los tiros. Sin embargo, la economía americana, de Norteamérica, crece, pues el crecimiento que tiene, pues estamos hablando de casi el doble, si no me equivoco. Y el bloque Asia-Pacífico es auténtico boom. Hay una diferenciación que con este gráfico podemos ser perspicaces para darnos cuenta de que si yo tuviera que tomar o tuviéramos que tomar una decisión dónde invertir en los próximos años, lo teníamos claro. Donde el crecimiento va a ser mayor, donde va a haber mucho más desarrollo, etcétera, etcétera, porque va a haber más consumo de energía, crecimiento. Y en Europa no va a haber. En este contexto global que nos encontramos, tenemos que ser realistas, no podemos tampoco esperar grandes milagros ni en España ni en Europa. Después habrá particularidades que si los griegos están todavía peor que nosotros, como decía aquel, y los portugueses incluso también peor que nosotros, pero resulta que otros países como Polonia están creciendo el 7%. Inglaterra no está nada mal y otros países están como Italia en la cuerda floja. Es decir, a trancas y barrancas, Europa en su conjunto va a ir con un crecimiento bastante bajo, con lo cual no quiere decir que uno puede desarrollar toda una actividad a nivel estadístico interesante. Váyase a Asia o América. Esta es la realidad. La perspectiva, los datos son los que son. Sin embargo, las catástrofes, es decir, las catástrofes, que es el otro punto de nuestra actividad, o sea, los riesgos, aumentan de forma constante, que es lo tremendamente desmoralizador, que se demuestra como las políticas para reducción de riesgos geológicos son equivocadas, que no hacen caso, que los políticos no
les trae sin cuidado, que en los países donde más catástrofes hay, menos prevención se sigue haciendo, la percepción del riesgo, etcétera, etcétera. Porque esta curva, esta tendencia no es un diente de sierra, es un crecimiento peligrosísimo. Y aquí tenemos el caso de los terremotos, número de muertos por terremotos, y vemos en la parte esta de la derecha la figura, como en los últimos años, del 2000 al 2013, el aumento es tremendo. ¿Qué está pasando? ¿Es que hay más terremotos? Es que no, es que lo que hay es menos planificación, menos prevención, ni caso a los informes técnicos, etcétera, etcétera. Perspectiva local de España. Digo local porque no somos dentro del contexto global, es local. Bueno, en España tenemos un panorama curiosísimo. Entre unos y otros se ha creado aquí un estado de opinión. No sé si por qué, intereses de quién, como me decía un compañero nuestro de la facultad, que después de haberse dedicado toda la vida a la lucha por el medio ambiente y... no digo el nombre, Javi Pedraza, hombre, un hombre comprometido, dice, pues toda la vida luchando por esto y por lo otro me he dado cuenta que los mismos que pagan las campañas por las energías renovables son los que son los mismos dueños de las nucleares. Es el mismo dueño. Efectivamente, eso no lo dice Javi Pedraza, eso es un hecho real. Las campañas que pagaban en Canarias contra el petróleo, etcétera, etcétera, estaban subvencionadas por detrás, por muy lejos y muchas terceras partes, por mismas empresas petrolíferas. Sorprendente, pero cierto. O sea, aquí hay una especie de mini dioses que manejan unos hilitos y nosotros somos las piezas. Y eso podíamos retrotraernos a los años 80 con el no nuclear gracias, mientras tanto Rusia financiaba a todos los verdes mientras construía centrales nucleares de tipo Chernobyl por todas sus antiguas colonias y reventaban, como dicen en Canarias, como pitas. Bueno, desastre. Estos juegos de la política. Existe una oposición social a la explotación de recursos en España. No es una buena noticia que decirte que tienes petróleo. No es una buena noticia que vas a hacer una mina, etcétera, etcétera. En los años 80, cuando íbamos con del Plan Energético Nacional por el carbón, etcétera, en las cuencas de Padul o en Granada, iba por la empresa nacional Daro, hablan de sondeos para cortas mineras y la sonrisa de todo el mundo, la alegría, te recibían con los brazos abiertos. Ahora vete tú a plantear eso. O una presa, etcétera, etcétera. La gestión de los recursos hídricos en España está absolutamente condicionada a criterios políticos y territoriales. Eso es otro problema, por lo cual nosotros estamos encadenados. Y la postura de los técnicos y los científicos es absolutamente despreciada. No nos hacen ni caso. Y a mirar para atrás. Y las pérdidas en los últimos años por riesgos geológicos de escasa intensidad, que no tenían que producir lo más mínimo, se produce una auténtica explosión no sísmica, explosión de alerta de la gente y una cosa desmesurada. O sea, tenemos un ambiente muy negativo. Ahí viene un artículo estupendo el otro día en la revista de Tierra y Tecnología sobre la explotación de hidrocarburos no convencionales. ¿Tu nombre? ¿Cómo es? Juan García Portero. Estupendo el trabajo. De Cádiz Hidrocarburos. Recomiendo al que no lo haya leído porque ahí se ha escrito un trabajazo. Y ahí dice la realidad, pero con toda valentía. Bien, ante esta situación, ya termino porque esto no voy a extenderme más. ¿Cuáles son las oportunidades en este sentido para los ingenieros geólogos? Depende al ingeniero geólogo y en qué parte de su vida le encuentre, pero realmente el mundo globalizado puede elegir a cualquiera, de cualquier país. Puedes coger a un danés, o a un español, o a un chino, y tú tienes una multinacional en peticiones de mucha gente. ¿A quién cogen? Es como las buenas universidades, a los mejores. Está claro, cogen a los mejores formados. Luego, lo primero que hay que hacer es estar bien formado, formarse para ser los mejores. O sea, el mundo se ha vuelto competitivo. El fomento de la no competitividad, pues sí tiene sus ventajas a los niños y tal, se crean personas inestables, como dicen los sociólogos, pero la sociedad en su conjunto, queramos o no, a nivel global, es sumamente competitiva.
los países más competitivos como Corea del Sur, la China, Japón, etcétera, etcétera, que entran en las universidades miles y los echan al día siguiente porque no pasan los test y tal, producen productos estupendos. Ahora, desastres sociales, etcétera. Si nosotros lo miramos bajo un punto de vista de la ética social, pues es un disparate, ¿vale? Pero vamos, si queremos encontrar trabajo, tenemos que ser los mejores y competir con gente muy preparada. Por lo tanto, el ingeniero geólogo, como decía el guerrero universal, el soldado universal, el ingeniero geólogo universal, lo mismo digo ingeniero geólogo, tiene que tener, en este caso concreto, ingeniero geólogo, una sólida preparación en ciencias básicas, geológicas y de la ingeniería. La parte básica hay que saberla, porque forma el sustrato por el cual tú te puedes adaptar dentro de 20 años a una nueva situación. Si no, no podrías. Las herramientas que tienes que manejar son las mismas. La formación específica en los campos propios de las geociencias aplicadas y las tecnologías de la ingeniería geológica es evidente, aunque lo más importante es la primera parte, porque es la que es sustrato en el que se apoyan los demás. Los otros se pueden ir adquiriendo. Y la especialización ya, pues eso es otro tema que tiene que decirse, y los que estáis más jóvenes, que la formación, como decían antiguamente, formación continua, yo diría, formación para toda la vida. Es decir, hay que estar aprendiendo permanentemente. Porque si no, esto está cambiando mucho y hay que estar preparados para ser los mejores. ¿Qué capacidades? O sea, ¿es suficiente para tener un puesto competitivo en cualquier compañía internacional, española o extranjera? Porque las españolas trabajan en el extranjero. Pues no, no es suficiente con decir que yo soy un tío estupendo, que me he hecho 40 cursos, etcétera. No, hay que desarrollar una serie de capacidades. Capacidades que no te las va a dar la universidad porque no son planes de estudio, pero sí, ahora diría yo unas cosas al respecto. Flexibilidad y capacidad de adaptación ante nuevos entornos geográficos, culturales y tecnológicos. Eso es muy importante. O sea, la flexibilidad, que tú te puedas adaptar y puedas trabajar con distintos... No todo el mundo la tiene, pero eso se puede conseguir. La otra es la capacidad de comunicación y transmisión de información científica. Eso nos pasa, hay gente muy buena comunicadora que escribe unos artículos, unos papers muy claros y muy entendibles, y gente que se comunica o que simplemente no comunica nada, que es muy difícil. Esto hay que hacerlo, hay que saber escribir los informes, hay que hacerlos atractivos. Capacidad para trabajar en equipos internacionales con distintos profesionales, o sea, integrarte y intercambiar la información, o sea, son aptitudes fundamentales. Desarrollo de la iniciativa, la autoestima, el espíritu emprendedor y la capacidad de liderazgo. Esto es un punto crítico. Antes que me oiga la decana del presidente. Aquí hay un punto que yo identifico como un mal general, una especie de virus que tenemos muchos de los geólogos e ingenieros geólogos, es que en nuestras facultades, precisamente por ser liberales, nuestras facultades no son escuelas técnicas, porque las escuelas técnicas de antes, yo hablo de las de antes, no las de ahora, no eran liberales, eran semimilitares, digamos. Yo estuve en una escuela técnica. Entonces, tenía una ventaja, que te estimulaban tanto que si aprobabas, tú no tenías, dice, ¿tú has estudiado presa? Sí, yo estudié no sé qué, pero no, mañana vas a dirigir una presa. Y el tío decía, sí, yo mañana dirijo una presa. Y si hay que proyectar un puente en Zimbabue, lo proyecto, pero si tú nunca lo has hecho. No importa, yo tengo formación, yo cojo un papel y un lápiz y una máquina de calcular y yo proyecto un puente. Eso lo he visto, yo he trabajado en empresas así. O sea, pero aquí pasa exactamente lo opuesto. No tenemos autoestima. Primero hay que, para venderse, hay que confiar en sí mismo. Tenemos los licenciados que salen de las facultades, generalmente nuestras facultades, tú les preguntas, ¿tú sabes algo? Y dicen, no, yo no sé nada. Pero ¿cómo que no sabes nada? No, yo no sé nada. Sabes muchísimo. Pasa que hay que ponerte en marcha. El espíritu emprendedor y la capacidad de liderazgo. ¿Cuántos geólogos tienen capacidad de liderazgo? La mayoría pueden ser que lo tengan, pero no quieren. Yo estoy convencido. Porque es mucho más cómodo enfrentarse con problemas personales, sociales, de compañeros y tal, no, pero mira, la capacidad de liderazgo es fundamental. Después ya el jefe tuyo te dirá que sí o no, pero si tú te retraes, te ponen otro por delante.
capacidad para toma de decisiones de gran responsabilidad, repercusión social y económica. Eso es otro punto que está creciendo enormemente. Que tus informes no van a quedar en un papel, que van a ir a un juzgado probablemente, que puede ir a la opinión pública. Ojalá todos los informes sean públicos, de todos, salvo los privados, los públicos, los del Estado, sean públicos, que sean discutidos si hay que discutirlos. Por lo tanto, sométete a la opinión de los demás y tus decisiones pueden tener gran responsabilidad. Pensar en el Castor, pensar que hay compañeros nuestros y directores imputados, y mirar el Áquila, en Italia, y un montón de sitios que no los conocemos tanto. O sea, decisiones de gran responsabilidad, repercusión social y económica. Y finalmente yo destaco los valores éticos, porque los valores éticos son una guía para toda la profesión, para lo largo de la profesión. No solamente me refiero a los valores de la deontología, que también son aquellos principios de forma reflexiva, que tú tomas decisiones no solo considerando la presión de tu jefe o la presión económica o tal, que es importante, pero tener en cuenta que lo que estás diciendo puede tener serias consecuencias sociales y económicas. Y termino. ¿Cuál es la perspectiva para los próximos años? Sin identificar en dónde voy a trabajar, porque depende, porque tú mañana tienes la suerte, yo conozco aquí recientes graduados en ingeniero geólogo que están encantados, que han encontrado un trabajo en unos meses y que están trabajando por una empresa, en un caso concreto, de cementos y que le ha ido muy bien, pero bueno, pero estamos hablando a grandes números estadísticos. A nivel mundial hay grandes expectativas. En Estados Unidos no hay ningún desempleo, hay un boom. En países como América Latina hay un boom. En Asia, no, igual, en los países más avanzados, te digo Corea del Norte, te digo Corea del Sur, por ejemplo, igual. Después, nuestros titulados, perdonadme si alguno no sois de la UCM, porque no lo sé, yo hablo de los de la UCM, que los que lo conozco, tienen muy buena acogida dentro y fuera de España. Son muy aceptados, son reconocidos. O sea, tenemos eso, afortunadamente, no todo el mundo llega, pues yo estudié en la universidad de no sé dónde y tal, pues no se queda, ¿dónde queda eso? No, tú dices que eres de la UC, de la Universidad Complutense de Madrid y tal, pues te consideran y bien. Por lo tanto, en términos generales, el futuro no puede ser sino prometedor, porque si dependemos de los factores críticos anteriormente dichos, tenemos que ser muy importantes, debemos de tener mucho futuro, independientemente de los vaivenes circunstanciales del país que nos ha tocado en el año que nos ha tocado vivir. Ahora, que las cosas no son como antes, eso es evidente. Que las revoluciones tecnológicas que antes me refería afectan a todo, también. Que la globalización nos afecta, también. Por lo tanto, no vamos a esperar ser funcionarios y jubilarnos con un sueldo fijo y todo, porque ni los funcionarios van a tener un sueldo fijo, ni una seguridad en el empleo. Es cuestión de tiempo. Aquí todo va a cambiar a una velocidad rapidísima. La Unión Europea, si no cambia en ese sentido, se deshace, porque empezarán a salir Grecias por todos los lados. Eso yo reflejo los comentarios de personas que entienden de eso. Y ese es el gran problema, ¿no? O sea que esto ha cambiado. No va a haber ni la seguridad en el empleo, ni la estabilidad en el empleo que había antes, ni nada. Esto son cosas como decían antes de la guerra, cuando Franco vivíamos mejor, dice la gente. No, es que el mundo ha cambiado, antes era otra cosa, y ahora ha cambiado. Pero el problema es que en España ha cambiado muy rápido. De golpe ha cambiado. Entonces, hay otra forma de trabajar, otra forma de entender las cosas. Hay que ser sumamente flexibles, adaptarse a los nuevos campos, meterse donde hay trabajo. En la cantera de las infraestructuras ya no es la misma. Vete a Australia. Conozco a gente trabajando en Australia, españoles con compañías españolas. ACS ha comprado a la principal australiana, y los titulares de los periódicos diciendo: ha llegado la Armada Española, arrasando, a todos los proyectos se lo llevan la empresa española. Empresas australianas compradas por ACS, con ingenieros españoles, haciendo infraestructuras. Pero eso no tiene que ver con esto. Pues ese es el panorama. Y yo, para el debate, quizás ya lo dejo aquí, para dar
y a los demás y hablaremos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, yo creo que me encanta porque la perspectiva final es positiva, pero claro, es allende de nuestras fronteras. Pero bueno, yo creo que nosotros estamos dispuestos para ello. Bueno, antes de abrir un poco el debate y que podamos hablar, yo quiero reiterar el agradecimiento a Lorena Ortega, decana de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Complutense, por su presencia en este acto. Y bueno, le voy a dar la palabra para que nos comente algunos aspectos que lo vea ella desde el punto de vista académico, antes de que todos podamos hablar. Lorena. ¿Está ya? Sí, ya Sí. está, ya está. Gracias. Bueno, me has dado las gracias varias veces, pero en realidad yo creo que los que estamos agradecidos somos nosotros desde la facultad. Primero porque yo estoy agradecida que me hayas invitado a este acto, porque creo que es un momento importante que se abra la sección de Ingeniería Geológica en el colegio. Y creo que para nuestros estudiantes es también muy importante. Llevo bastantes años en la facultad dando clase a ingeniero geólogo. De hecho, empecé con las primeras promociones y he estado durante 12 años dando una asignatura en el título de ingeniero geólogo primero y en el grado de ingeniería geológica después. Conozco a algunos de los que estáis aquí. Luis creo que es de la primera promoción. También me han comentado a veces los estudiantes de Ingeniería Geológica en la facultad que se sentían como si fuesen estudiantes un poco de segunda categoría para los profesores o para nuestra institución, como si fuesen hijos de un dios menor. En realidad no lo son, pero sí es cierto que a veces pueden tener esa percepción porque van, por una parte, los geólogos que llevan muchos años de tradición, tienen un colegio, tienen como un marco de referencia establecido y, sin embargo, los ingenieros geólogos, al ser una profesión más reciente, no los geólogos que hacen ingeniería, sino el título de ingeniero geólogo, al ser más reciente, al no tener un colegio, etcétera, pues se sienten como os digo, como un poco huérfanos. Entonces, a mí me parece que esto sí es un momento importante para ellos, que el Colegio de Geólogos abra una sección de Ingeniería Geológica, es de alguna forma formalizar, como decía Luis, que somos hijos de la misma madre y que sí, Luis, somos hijos de la misma madre y que todos partimos del mismo sitio. Al final, los ingenieros geólogos son personas profesionales con una sólida formación geológica que trabajan en cuestiones aplicadas de ingeniería y así lo tenemos que ver. También quería aprovechar para agradecerle a Luis y a todo el Colegio de Geólogos toda la labor que están haciendo, su implicación con la facultad en diversas cuestiones y su tenacidad y su insistencia en que colaboremos son inasequibles al desaliento y yo la verdad es que se lo agradezco mucho. Hemos pasado algún periodo así un poco de horas bajas, pero creo que estamos retomando bastante la colaboración y espero que se incremente mucho en el futuro porque creo que nos necesitamos los unos a los otros y creo que es un beneficio para ambos. Entonces, muchas gracias. Y yo, por mi parte, no tengo nada más que decir. Es una cuestión esta de incluir a los ingenieros geólogos que ya habíamos hablado desde hace algún tiempo, cuando Agustín Pirén también estaba como vicedecano de posgrado en la facultad. Y, bueno, pues que me alegro mucho que se haga realidad. Muchas gracias. A todos nosotros, yo insistiros en un tema. El Colegio de Geólogos es un instrumento al servicio de los geólogos, al servicio de los ingenieros geólogos y también al servicio de los ciudadanos y de la sociedad. Pero un instrumento no sirve para nada si no hay, digamos, personas detrás que implementen ese instrumento hacia una labor positiva. Yo, antes de tomar la palabra, deciros que este acto pues surgió a raíz de unas conversaciones bastante profundas de casi un mes
con la Confederación de Organizaciones de Ingenieros Geólogos, que a petición suya nos pidieron iniciar unas conversaciones exploratorias para intentar, digamos, llegar a un punto de encuentro que podría llegar incluso hasta la fusión. Nosotros hemos tenido unas conversaciones, por supuesto, siempre de plano de igual a igual. Ya sabéis que la Confederación de Organizaciones de Ingenieros Geólogos pues tiene 5 asociaciones: la Comunidad de Madrid, Salamanca, Asturias, Valencia y Cataluña. Y bueno, hemos iniciado, incluso tenemos algunos documentos de trabajo. Exploramos la posibilidad de que si en un periodo de tiempo no relativamente largo se constituya el Colegio de Geólogos de Cataluña, que se podría constituir como Colegio de Geólogos e Ingenieros Geólogos de Cataluña, si es su intención, estaríamos obligados por la ley a crear el Consejo Superior de Colegios, que llevaría el ICOGA, Andalucía, Cataluña y el resto de España. E incluso podríamos pedir la constitución del Consejo Superior de Colegios de Geólogos o Ingenieros Geólogos. Esas conversaciones las hemos iniciado, pero no hemos conseguido consolidar las mismas, bueno, por diferentes motivos. Nosotros incluso teníamos un documento de trabajo, pero yo como creo, yo soy de sumar, nunca de restar, pienso que en la medida posible nosotros, el Colegio de Geólogos, que tienen colegiados a más de 50 ingenieros geólogos y alguno más que a lo mejor que esté colegiado como geólogo, pero que no nos ha mandado el título de ingeniero geólogo y que nos lo mandará, que lo vamos a pedir, pues lo que queremos es impulsar, digamos, esta sección para poner en valor la ingeniería geológica. Yo simplemente comentaros este tema porque el colegio, yo por lo menos es un discurso que reiteradamente pronuncio. Nosotros somos un colegio que estamos instalados en el principio del mérito y en la igualdad de oportunidades. Y a nosotros, los geólogos y los ingenieros geólogos, nos valoran por lo que somos, por nuestro know-how, por lo que sabemos qué hacer. Sabemos que hay otras profesiones que simplemente por pronunciar su título parece que ya tienen un campo profesional conseguido y algunos viven solamente de echar una firma. Nosotros no. Pero por eso nosotros aquí, el colegio, quiere imbuir a todas las personas en el principio del mérito y de la igualdad de oportunidades. El colegio, como sabéis, es un colegio que está transformándose en un colegio online. El año pasado hemos tenido cerca de 600 colegiados y no colegiados, ya sabéis que somos un colegio superabierto, en formación online, a unos precios absolutamente bajísimos, porque lo importante, el objetivo es formarse. Hemos conseguido recaudaciones de cerca de 100.000 euros. Ahora vamos a empezar una línea de formación que es curso online de túneles, de obras de tierra, de taludes, de arreglos naturales, e intentar siempre idiomas. Vamos a empezar con cursos de árabe, cursos de chino, porque claro, e inglés. Es decir, desgraciadamente hemos tenido plazas de geólogos en Arabia con un sueldo espectacular, que pedían inglés a nivel bilingüe y no se ha presentado nadie. Y era un sueldo... Hombre, también Arabia tiene unos condicionantes particulares muy difíciles, pero no se presentó nadie, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentaros esto y decir que nosotros estamos abiertos, como no sería más, a que la Confederación de Organizaciones de Ingenieros Geólogos pues podamos tener puntos de encuentro a nivel que sea posible. Ese nivel lo tenemos que concretar. Y nada más, yo os cedo la palabra para que opinéis sobre cómo veis las perspectivas de futuro de la ingeniería geológica, de los ingenieros geólogos, de los geólogos, de la constitución de la sección. Yo tengo aquí 4 tweets y Facebook, correos electrónicos que han enviado geólogos, algunos desde Turquía, adhiriéndose al acto y diciendo que no pueden estar, pero dando su visión de la ingeniería geológica. Así que adelante, decir vuestro nombre, aunque nos conozcamos. Ignacio Piedra,
Hola, buenas tardes a todos. Perdonadme que rompa el hielo. Al hilo de lo que estáis diciendo, de dos cosas interesantísimas. Una es el hecho de que hay una proyección internacional, porque no hay otra cosa en este momento. Y lo que has comentado, Luis, del tema de los títulos, que la experiencia es lo que importa, pero lamentablemente cuando vas al extranjero, yo llevo muchos años yendo al extranjero y actualmente todo mi trabajo está en el extranjero, hay una experiencia muy particular que me ha surgido en los últimos años, supongo que surge en cualquier parte, pero me ha surgido mucho en la India en concreto, y es cuando los pliegos piden un determinado título que lamentablemente sigue sin solucionar en España, que es el de la homologación del licenciado con una experiencia X que piden, pero que además sea máster. Y ese máster no existe porque con esa experiencia no existe porque en su tiempo no podíamos tener 20 años de experiencia y ser máster porque éramos licenciados. Sin embargo, hoy sí salen máster. Y eso no está solucionado, sin embargo, está solucionado con los geólogos franceses. Y aprovechando además que tenemos aquí a la señora decana, excelentísima decana, me gustaría saber cuándo van a solucionar algo que nos facilite el poder ir por el mundo diciendo yo soy geólogo, tengo 25 años de experiencia y cumplo este requisito. Pues lo vamos a solucionar este año. Mira, porque ayer hemos enviado a ANECA, digamos, el informe del Colegio de Geólogos de la Confederación de Decanos Geológicas sobre este tema para solucionar ese problema que debía haber estado solucionado hace 5 años. Sí, bueno, pues precisamente es una cuestión que el Gobierno vio que se perdían las empresas españolas y los profesionales españoles muchos proyectos por tener que caracterizar el nivel de máster. Algunos, en concreto los ingenieros de caminos, ya lo habían logrado, pero sacó en vez de, como dice Luis, se podía haber hecho antes, porque en vez de sacar un Real Decreto que hubiera dicho que los antiguos títulos de 5 años equivalían a grado más máster a 180 más 120, pues ha hecho que se crearan una serie de comisiones en la ANECA por áreas y entonces unas subcomisiones, titulación por titulación o en agrupaciones de titulaciones similares, pues han ido analizando los casos y sobre todo comprobando que efectivamente un antiguo licenciado o un ingeniero superior, por ejemplo en el caso de ingeniería geológica, pues tenía unos niveles equivalentes a alguien que haga un grado actual de 240 créditos más un máster oficial. Precisamente, como decía Luis, esto se ha hecho ya para el título de licenciado en geología, se ha aprobado el informe final, con lo cual saldrá la equivalencia por Real Decreto en poco tiempo. Y también se ha entregado el de ingeniero geólogo. El título de ingeniero geólogo, ya sea de la Politécnica, de la Universidad de Cataluña, de los 5 sitios donde se ha impartido, pues precisamente, además te lo he remitido hace poco, pues también se ha entregado. O sea que es una cuestión ya que en unos pocos tiempos se va a hacer. Luego, para complementar la información, eso quizás, bueno, precisas tú, Cristina, si hace falta, va a haber en el Ministerio incluso se está haciendo para que la gente pueda acceder a una página y obtienes directamente el certificado. O sea, tú metes tu nombre y DNI y si está en la página, pues te va a salir 2 certificados como el título de grado y el título de máster. Y entonces, pues, lo que pasa que, pues, lo que ha sido triste que esto se podía haber hecho simplemente al aprobar los títulos de grado y de máster, haber hecho la equivalencia, y ha ido en retraso. Cuando hay un cambio legislativo, lo que se hace siempre es una disposición transitoria. Y lo que no se puede hacer, que realmente es sorprendente, es que hay un cambio de títulos de licenciados a grado más máster y que no haya ninguna disposición transitoria que diga y que 5 años después tengamos que hacer unas comisiones y tal. Bueno, esto es lo que estamos. Pero ha habido problemas muy graves para los profesionales en el extranjero con este tema. Yo también quería decir que no es una cuestión que haya dependido de la facultad o de la universidad. Ha sido del catálogo de títulos que había, de 140 títulos, se ha pasado ahora al registro de títulos, que son más de 6.000. Y, como dice Luisa, hubiera sido tan sencillo como que hubiesen hecho una disposición transitoria y hubiesen reconocido los 140 títulos que estaban establecidos equivalentes a grado más máster. Ha sido cuando la ANECA, que es la agencia de evaluación, ha ido convocando titulación por titulación. Entonces, a geología nos convocaron hace un mes
dieron un mes de plazo para hacer el informe, convocaron al Colegio de Geólogos a la conferencia de decanos, se hizo y de hecho ayer ya el presidente de la comisión nos envió un mensaje a Luis indicándole que ya pasaba a la instancia superior, o sea que será una cuestión de meses. Yo creo que el trámite se ha aprobado a nivel subcomisión, ahora hay que pasarlo a la Comisión de Ciencias y de ahí tendrá que pasar a un Real Decreto. No sé, es que pienso que en 3 o 4 meses tendrá que estar. Pero bueno. Yo, sobre este tema, después le doy la palabra, sobre el tema de los títulos, la palabra a Cristina, que es la experta, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Títulos Profesionales. Por ejemplo, cuando ahora mismo hay muchos geólogos trabajando en Iberoamérica, algunos en Perú y en otros. Por ejemplo, en Perú no hay colegio de geólogos, hay colegio de ingenieros geólogos. Entonces, claro, el problema llegas, hay una persona que es licenciado y dice, bueno, ¿y esto qué es? Porque, claro, ¿dónde lo encajo aquí? Pues, ni es graduado, ni es máster, y hay ese problema y tal, ¿no? A veces ese tema se soluciona pues con ese título profesional que es el... sabéis que los títulos profesionales certifican el título, la experiencia profesional y la formación profesional continua. Entonces, muchas veces, a veces se solucionan esos temas antes de ir. Ha habido un boom ahora de títulos profesionales para gente que va al extranjero. Algunos desde allí que nos reclaman rapidez en que les solucionemos el tema y presenta un título que es profesional, que certifica experiencia profesional continua y formación profesional en los diferentes ámbitos. Y también está el título de ingeniero geólogo, que también es un título profesional que sirve, por ejemplo, para dar márchamo y necesidad de firmar, por ejemplo, informes geológicos en la Bolsa de Toronto. Es decir, bueno, doy la palabra a Cristina, que de esto sabe mucho más que yo y nos cuenta detalles sobre los títulos profesionales. Bueno, esto la verdad es que lo creamos ya hace muchos años, junto de la mano de la Federación Europea de Geólogos, porque justamente pues vimos que faltaba un reconocimiento de los títulos. Entonces, junto con ellos, yo creo que el título de geólogo europeo ya lleva más de 15 años. Creamos este título que, bueno, en este momento, sobre todo, hay que decir, y es verdad, que sirve más en el extranjero, pero para la gente que ahora tenemos la movilidad de nuestros geólogos, sobre todo lo que comentaba Luis, en gente que se está yendo a Australia, pues es una forma allí, no puedes firmar, por ejemplo, en Australia o en Londres, no puedes firmar informes si no te consideran competent person. Y teniendo el título de geólogo europeo, tú puedes firmar estos informes. Entonces, nosotros le hemos dado un poco la vuelta para tener un reconocimiento del título de geólogo a través de un título profesional. Y lo que estaba diciendo Luis es que en algunos países se cuenta la experiencia profesional desde el momento en que uno se ha colegiado. Tal es el caso de Perú. Entonces nos ha surgido gente que ha ido a Perú, ha tenido que trabajar y dice, bueno, no, yo tengo que certificar mi experiencia profesional. Entonces, si estaba colegiado, nosotros certificamos la experiencia profesional a través del título de geólogo profesional. Entonces, de esta manera también le hemos dado la vuelta, digamos, le hemos buscado una vuelta legal, digamos, de alguna forma, como para que nuestros geólogos tengan salida. Y la verdad es que sí, ha habido un boom, sobre todo estos últimos años, que debido a la crisis y nuestros geólogos se han ido, sobre todo la crisis de la construcción, y nuestros geólogos se han ido fuera, y la verdad es que ha habido un boom de estos títulos porque fuera, sobre todo, pues están sirviendo. Entonces, bueno, están abiertos a todos, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguna intervención más? Sobre todo los ingenieros geólogos, que quiero que hablen, me gustaría. Sí, bueno, mientras Nieves, se lo van pensando, voy a hablar yo. Bueno, como estamos un poco familia, prefiero que me veáis. Bueno, me llamo Nieves y yo vi nacer lo de la ingeniería geológica en la facultad. Y podríamos ya empezar a pensar en escribir algún libro de historia de la ingeniería geológica en España. Cómo nació esto de que se impartiera la idea de ingeniería geológica, ¿no? Ahí te lanzo una idea porque a lo mejor habría que ir pensando en algo. Estoy ahora representando en la Federación Europea de Geólogos como vicepresidenta y creo que es muy importante una idea que resalto de lo que ha contado Luis, tener más también sentido de espíritu colectivo,
porque el colegio no es que sea ya un servicio, un instrumento, una herramienta para hacer cosas, es también una manera de representar una profesión que a nivel mundial estamos ahí. Como Federación Europea de Geólogos estamos haciendo proyectos de I+D, estamos, por tanto, sirviendo para diseminar los proyectos, para tener un título común europeo a nivel de todos los países, como estaba diciendo ahora Cristina, y a nivel mundial. ¿Por qué no llegar a pensar algún día en crear esa Federación Mundial de Geólogos? Creo que es con esa idea también con la que tenemos que funcionar, espíritu colectivo, que quizá en España, por motivos diversos, a lo mejor tendemos a ser muy individualistas y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que podemos hacer si participamos más y actuamos más hacia lo colectivo. Hoy me ha gustado la noticia que he leído del Papa. Esta noticia creo que es importante. El Papa se mete a decir que hay que buscar una sostenibilidad ambiental. Es una cuestión ética. ¿Por qué no proponemos mañana, yo estaba ya pensando y dándole vueltas, una declaración de geoética universal, igual que la que hay de bioética? Yo ya hice un borrador, lo escribí en inglés, lo propuse a la Federación. Yo creo que a lo mejor ahora hay que darle un empuje al tema y lanzarnos, porque eso te da de alguna manera, ese código ético, ese código deontológico, te da una capacidad de discutir en el momento que te viene un jefe o te dicen, haz esto porque, bueno, espera, perdona, tengo un código deontológico y esto lo voy a hacer de esta manera. Casos como el ATC de Cuenca, famoso billar de cañas, que está relacionado con la energía nuclear, es un ejemplo de algo que no se tiene que hacer nunca, que es, yo pasaría ahora a un concepto nuevo que es gestión del conocimiento, pero para la toma de decisiones políticas, no solo la gestión del conocimiento en la empresa para sacar más rendimiento a lo que tengo, que es a lo que yo ahora en concreto me estoy dedicando, en esa modernización de la administración pública, sino también pasar a la gestión del conocimiento colectivo, que está ahí. ¿Por qué en la toma de decisiones políticas no se quiere o no se ha tenido en cuenta el conocimiento geológico, científico y técnico? ¿Por qué? ¿Dónde está el error? Pues está en parte en todos, pero también en que dicen políticas de I+D, pero luego en el fondo no creen en ellas, no creen en el conocimiento científico. Y eso lo tenemos que cambiar a base de, entre otras cosas, comunicación. Aquí hay una persona que se dedica a comunicación en esta esquina. Es muy importante. Por eso las ideas de geoética o de lo que sea hay que transmitirlas a la sociedad. Yo entiendo que lleva un esfuerzo implícito más. Además de la carga de trabajo que todos tenemos, que sacar papeles, tengo que mañana entregar el informe, pasado mañana no sé qué, no sé cuánto, pero me siento en la obligación social como ciudadana de escribir cosas, de decir cosas ¿para quién? Para los ciudadanos, para esa sociedad. Entonces, en este sentido, también os invito a que seamos más participativos. Cualquier idea que tengáis, el colegio es un canal para transmitir y para que todos participemos. Un artículo de lo que queráis, de divulgación o de algo que sea eso, transmitir un conocimiento que ayude a educar a la sociedad y a educar a los políticos, que también tenemos ahí una gran labor que hacer, ¿vale? Bueno, ya no me enrollo más, gracias. Gracias, Nieves. Bueno, ha tomado la palabra Luis, que quiere hablar. yo creo que todos te agradecemos, yo en primer lugar porque estoy hablando, pero creo que todos tu opinión y que hayas sacado este tema. Yo antes dije una frase que era la del Papa, que la Tierra la estamos convirtiendo en un basurero, ¿no? Un estercolero, diría yo. Bien, esto de la geoética no es un concepto, ya es una realidad. Hay una asociación, hay dos asociaciones, una que está dentro del colegio, que está aquí, y hay una asociación internacional que se llama la IAPG, la International Association for Promoting Geoethics, que es una muy fuerte, que su presidente o uno de los principales es uno de los, no sé, que es del Consejo Europeo, es el director de Research, de investigación en el Consejo Europeo, de lo más alto. Bien, pues se han publicado ya 2 libros excelentes, un libro que se llama Geoethics, que es fantástico, y 60 y pico países acaban de, bueno, hace poco, firmar la Declaración de Montreal sobre los principios geoéticos que deben de primar a los colectivos que trabajan entre ellos en proyectos o lo que sea. Ya se está haciendo mucho sobre esto, se está haciendo mucho. En la facultad hicimos este año un pequeño cursillo de
unas 8 conferencias en relación con la geoética y yo creo que el colegio, como colectivo, tiene una sección de ontología profesional. Nosotros tenemos unos problemas en España serios relacionados con la geoética. Tenemos un problema de información que estoy esperando que salgan unos colegas que han mandado ya a Geoscience un editorial, que a ver si se lo aceptan, para ponerlo sobre la libertad de la información científica generada por organismos públicos, el carácter universal y asequible a todo el mundo de la información. Es un problema tremendo en el mundo y no quiero contaros anécdotas, pero conozco un investigador español que es un físico, no es geólogo, que ha hecho una investigación sobre el eje de rotación de la Tierra y una serie de cosas sobre el núcleo, una cosa teórica, y toda su investigación se basó en una base de datos que está recopilada en París, en un centro internacional que paga la Unión Europea y muchos países, que detectan con satélites el movimiento del eje de rotación de la Tierra y sus desviaciones, ¿no? Y basándose en esto sacó unas conclusiones. Va a haber una conferencia mundial sobre medio ambiente, no sé, sobre cambio climático próximamente, no sé si en París o no sé dónde, y lo mandó a tus organizadores eso. Ellos mandaron a este grupo internacional la información y 2 semanas más tarde cambiaron las bases de datos que tenían sobre el eje de rotación de la Tierra de los años que se habían ploteado. O sea, ¿qué pasa con la información científica? Es un problema tremendo a nivel internacional. O sea, eso es un problema de formación geocientífica, ¿eh? Y tenemos muchos más ejemplos. O sea que sí, que te apoyo plenamente, creo que es una buena idea y que sepáis que están estas asociaciones, que están funcionando, que hay libros y que hay declaraciones y que hay mucha gente, países que están muy preocupados porque estos problemas no son solo de España, ¿eh? Muy bien. Bueno, a mí me gustaría, el tema esto de la oportunidad de crear la sección de ingenieros geólogos en el colegio fue una decisión de la Junta de Gobierno. Hemos hablado del tema con Luis Serrano, con González de Vallejo. Pero a mí me gustaría saber, digamos, bueno, la opinión de los ingenieros geólogos. ¿Qué os parece? Porque, reitero, el colegio es un instrumento, es decir, esto está al servicio de impulsarlo, pero nosotros en el colegio tenemos una sección, una vocalía de ingeniería geológica, en la cual está Carlos Duch, David Jiménez, y bueno, estamos impulsando todos estos temas, pero nosotros queremos ponerlo en valor hasta donde vosotros digáis. Claro, nosotros no podemos, digamos, ser protagonistas de temas que nosotros no controlamos. Entonces, bueno, algunos de vosotros, los ingenieros geólogos, que hay 5 aquí, de los 50, el 10% de los que están colegiados, ¿qué os parece este tema? ¿Cómo lo veis? Me gustaría saber vuestra opinión, vamos, si os parece. Luis Serrano, Alberto Martínez, Javier Gómez, Felipe Moreno, José Alberto López. A ver, ¿qué opináis del tema? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis oportuno? ¿No lo veis oportuno? Bueno, yo soy Alberto Martínez y soy nuevo aquí, soy bastante joven y para mí todo esto es bastante nuevo, lo de venir al colegio, y llevo colegiado poco tiempo. Y lo de estar colegiado y que se reconozca ahí en el carnet, ponga ingeniero geólogo, para mí al menos personalmente es importante, porque es lo que decía antes la decana, que nos sentimos realmente. Yo soy de la Universidad de Alicante y en mi universidad, por ejemplo, ya no se da ingeniería geológica. Y claro, tuvimos una lucha tremenda contra el rector, porque era contra directamente, o sea, no es que era una discusión, es que tuvimos ahí. Yo estuve hablando con el rector, hicimos una comisión y la verdad que fue un proceso duro y difícil y no nos sentimos nada apoyados. Y luego pusieron geología. Entonces, es verdad que siempre nos hemos tenido ese sentimiento que te sientes y dices, bueno, ¿es que somos peores o qué? Y es así. Y la verdad que es un reconocimiento que yo agradezco y que por eso he venido. Solamente por el agradecimiento de decir, bueno, pues sí, ya no solo que estés en el papelito, que estés colegiado y te puedan visar y tal, que es el hecho del reconocimiento a tu profesión. Y también quería decir que es verdad lo de que hay que ser, no sé quién lo ha dicho, hay que tener una conciencia más de grupo, porque en la carrera en Alicante nos pasó
que éramos muy pocos los que luchábamos por la carrera. Y un montón de compañeros... ¿Qué? Un montón de compañeros, por ejemplo... Un montón de compañeros, pues igual tú decías, mira tal, que vamos a explicaros en clase, vamos a explicaros un momento lo que está pasando. Y decían, no, yo vengo aquí a dar clase, a probar y punto. Y le daba igual si la carrera iba, si la carrera no iba, si la quitaban, si no la ponían y lo que pasara. Y en eso es verdad que es poca gente dentro de los ingenieros geólogos que yo he conocido, pocos. También hay muchas razones, porque también... De vocación, poca gente es de vocación, al menos en mi promoción, así la gente que yo conozco, muchos pues sí, yo quería hacer obras públicas, pero acabé aquí por nota, no sé qué, pero bueno, la cuestión es que por vocación hay poca gente y entonces eso también influye bastante, creo yo. Bueno, pero la vocación se cree. Sí, eso también es verdad y yo tengo muy buenos ejemplos de amigos que empezaron la carrera diciendo, madre mía, yo esto no sé si... y ahora, vamos, son apasionados de la geología y de la ingeniería geológica. Muy bien. Alberto, ¿alguna intervención más? Juan José Alonso. Sí, buenas tardes. Yo quería, y a mí me ha preocupado una cosa que dijo Luis en su charla respecto a la poca social o apreciación social respecto a los problemas de la ingeniería geológica y de los riesgos en general. Colectivo que de alguna manera somos responsables de esa situación. No ni los ingenieros geólogos, pero de alguna manera tenemos que actuar y de dar a conocer todos estos temas a la sociedad, a la calle, para que esa situación cambie, porque en definitiva va a ser la que va a apoyar las decisiones de políticos, de instituciones y sin esa actuación yo creo que no vamos por buen camino, a pesar de las buenas perspectivas que dabas en la última diapositiva que pusiste, ¿no? Como decían los cubanos, compañero. Compañero, tienes toda la razón, pero no es de España, es de todo el mundo. Lo vemos. El problema de la percepción es global. Ningún país tiene más percepción que otro, pero hay algunos especialmente que sí. Hay que sí, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca es un país con una conciencia medioambiental, Canadá también, pero son países que, por ejemplo, Canadá se está cargando los recursos por todo el mundo y haciendo disparates en todo el mundo, pero en su país plantan pinitos. Es decir, esto es dos caras. Alemania creó terrenos estériles, suelos contaminados por todas partes por donde estuvo y ahora son muy ambientalistas. Y después es un problema de politización muy severo, ¿no? Pues todos los temas medioambientales están en manos de organizaciones politizadas y en fin, que pues es muy complejo. Entramos en otro tema. Yo quería aprovechar, si puedo, entrar como... Yo soy ingeniero geólogo. Los títulos son importantes, pero no son tan importantes. Es decir, los títulos son necesarios para poder ejercer la profesión, porque las regulaciones nos lo dan. Pero como decías, compañero de Alicante, Alberto, que yo conozco tu facultad y conozco del esfuerzo que costó y de los profesores que estuvieron allí y dejaron la piel para montar eso. Y qué pena, qué pena. Qué pena, porque teníais una cantera estupenda, tenéis un montón de cosas. Claro, mañana el título de ingeniero geólogo, con eso decir los títulos no son importantes, porque mañana puede ser que a algún alucinado se le ocurra que desaparece la carrera de ingeniero geólogo. Pero hay una cosa por encima de la carrera de ingeniero geólogo, que es la profesión de ingeniero geólogo. La profesión de geólogo está en el mundo entero, no puede decir. Los médicos pueden ser que mañana no se dé medicina en España, pero los médicos van a seguir existiendo, Y antes de que hayasteis vosotros, estábamos nosotros. Es decir, los ingenieros geólogos en España, digamos, los modernos, estamos desde hace ya mucho tiempo. Los modernos, pues claro, los precursores, también hubo precursores, es decir, como todo en la vida. Pero no estáis solos, nosotros formamos parte del engranaje. Y también quiero decir que yo creo que el colegio
yo formo parte del colegio, no de su junta, pero llevo toda la vida en el colegio. El colegio ha dado un paso muy importante, lo digo a los ingenieros geólogos. Ha dado un paso de generosidad. ¿Por qué? Porque yo creo que los españoles, decía alguien, que tenemos un gen extraño, que vamos a la división como las células, ¿no?, que se dividen cada una. Se crean dos grupos, se crean inmediatamente. ¿Cómo se dice eso en biología? Que se me ha olvidado. Eso, se hace, instantáneamente pasa en la política, en las regiones, en todo. Tendemos a la... O sea, los reinos de taifas. Crear muchos colegios pequeñitos en este mundo globalizado no va a ningún lado. Claro, yo hablo con compañeros, yo he trabajado con 12 países, con compañeros de 12 países a lo largo de mi vida profesional, de todas partes, y éramos geólogos, ingenieros civiles, ingenieros geotécnicos, ingenieros de minas, y bueno, lo importante es que eras tú, como decía el lema del colegio, eres capaz, competente y resolvías problemas. Y después resulta que si se había sacado el título por la Universidad de Canterbury o de Massachusetts, pues muy bien, estupendo haberte conocido, pero tú eres un profesional, ¿eh? Y en Estados Unidos, que es el país que hay que mirarnos, en este caso profesional, en los Estados Unidos tú puedes ser, hay ingenieros geólogos, geotechnical engineers, que son los ingenieros geólogos, hay los ingenieros geotécnicos, y hay, puede ser professional engineer, professional geologist, de acuerdo, como tú te licencies en el estado que te corresponde, pero tú puedes hacer las dos cosas, ¿eh? Y no hay ningún problema. En Inglaterra igual, la institución de ingenieros civiles, que es como un colegio, la Sociedad de Londres, Geological Society, te puedes graduar como professional geologist o professional engineer. Y tú puedes ir desde varios caminos, puedes ir con un título de geólogo, un máster en ingeniería geológica, pasas unos requisitos y lo haces. No necesariamente te piden siempre el título. Dicen, usted con una experiencia determinada y con una cualificación de práctica profesional y con unas acreditaciones ciertas, puede llegar al mismo lugar. Yo, por lo tanto, digo al colegio, y que ya decía que es generoso, porque los colegios suelen ser reinos amurallados, ¿no?, porque defensa como las competencias. Este colegio ha abierto las manos, yo no lo sabía, esto me lo ha dicho Luis hace poco, ¿verdad?, y me alegré muchísimo. Y he hablado también con los ingenieros geólogos que forman las asociaciones, y yo les he dicho muchas veces, siento que no esté aquí David Recio, ¿no?, que iba Sí, ahora iba a venir. Iba a venir, sí, porque hemos hablado mucho, y yo le decía, bueno, ellos, tú has estado en las asociaciones de ingenieros geólogos, ¿no?, han hablado con otras ingenierías industriales, hablaron con caminos, hablaron con minas. Estos colegios no les abrieron las puertas, no les abrieron, porque si no estarías ya metidos dentro. ¿Qué ha pasado en otros países? Portugal, México, Estados Unidos. Pues mira, Estados Unidos tiene dos organizaciones muy potentes en ingeniería geológica. La Sociedad Geológica de América, que es la madre de todas las madres, una sección de ingenieros geólogos y ambientales, tienen su organización, y la Asociación de Ingenieros Geólogos, AEG. Entonces, ambos se han unido y publican la misma revista, que la publica la Sociedad Geológica de América, y tienen sus convenciones y tal igual. Por lo cual, la unión, como dice, hace la fuerza. Nosotros los geólogos no somos competidores de los ingenieros geólogos. El que hace geología, la geología es tan amplia, el paleontólogo, el sedimentólogo, el profesional de la docencia, el profesional de la ingeniería geológica tiene su campo y colabora con otros geólogos y colabora con otros ingenieros. Yo no creo que hay competitividad entre ellos, hay colaboración. Entonces, podemos llegar a un acuerdo. Ahora, si a vosotros no nos han dado refugio en otros colegios, este colegio os lo ha ofrecido, es una oportunidad. Es una oportunidad y Ahora, yo también le diría al Colegio de Geólogos, porque yo me siento tan geólogo, porque soy geólogo e ingeniero geólogo, que, como todo, hay que respetar la identidad de cada uno, mantener tu propia identidad, basada en que tienes una profesión específica, con responsabilidades diferenciadas, y todo lo demás son papeles que ayudan mucho, que te hagan una bonita tarjeta, que se cree en el colegio una sección, que el colegio pueda un día llamarse como otros colegios que han ido evolucionando y se llama Colegio de Ingenieros de no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto.
Se acaba de crear la carrera, la titulación de Ingeniería Biomédica. ¿Lo conoces, no? ¿Lo conocéis? Bueno, eso es una nueva ingeniería. Yo tampoco la conocía hasta que un médico me contó. Mi hijo va a estudiar Ingeniería Biomédico. ¿Cuántas facultades en Madrid ya dan Ingeniería Biomédica? De golpe, 4. 4 ingenieros biomédicos. Un éxito, un boom de la ingeniería biomédica. Entonces, la dan en la Politécnica, en telecomunicaciones, porque han dicho nosotros la informática y tal. La dan en la Carlos III, la dan en la Europea y no sé dónde más. O sea, 4 universidades. Juntan medicina, ingeniería, son física y todo lo más. Que van a crear los robots del futuro, los tejidos que van a funcionar con los trasplantes. Una nueva carrera que de repente España cambia muy rápido y tenemos esas ventajas. Los ingenieros geólogos tienen que tener su identidad. Puede ser que el colegio algún día no solamente los acoja, sino que cambie el nombre. Yo te diría, y perdona que me meta a mi querida decana, decirle que también la facultad debería de añadirse a la corriente, ¿no? Crear la identidad de la ingeniería geológica de la facultad mucho más de la que tiene. Pues mira, la ingeniería biomédica, se han peleado por a ver quién la pone. Que sea más visible la ingeniería geológica en la facultad, incluso poner Facultad de Ciencias Geológicas y de Ingeniería Geológica. No tenemos departamento. Bueno, no es un debate para aquí, pero bueno. Sí, bueno, ya. Tiene que tener más visibilidad la ingeniería geológica. Bueno, si no desaparece de repente, como te ha pasado a ti, Alicante. Con respecto, yo quería comentaros un tema. Yo, por supuesto, hace 15 días me puse en contacto con David Recio, dije que le invitamos, le dije que cursara la invitación a todos los miembros de las asociaciones integradas en la Confederación de Organizaciones de Ingenieros Geólogos. Nosotros sabemos perfectamente cuál es el tema, sabemos que esta época de crisis, que realmente es una crisis que se refleja como una crisis económica, pero es una crisis de valores. La gente, esto debía estar, aquí tenía que haber 100 personas, pero hay 25 seleccionadas, pero yo creo que de alguna manera nosotros estamos abiertos. Me gusta mucho lo que ha dicho Luis, de que somos generosos, no faltaba más. Nosotros tenemos que abrirnos, el Colegio de Geólogos tiene que abrirse a la sociedad, abrirse a los ingenieros geólogos, a nuestros hermanos los ingenieros geólogos. Es más, ahora el tema de los colegios está mal. Nosotros tenemos un colegio que teníamos 5 millones de presupuesto y ahora tenemos 1. Y está aquí y acabamos estos últimos años en positivo con un proceso de reestructuración y fundamentalmente online. Hace unos meses, comiendo con el presidente del Consejo Superior de Ingenieros Químicos, me decía, oye, así como ejercicio, digamos, intelectual, tal como están los temas y lo bien que nos llevamos, porque nosotros con los ingenieros, con los colegios de ciencias tenemos una relación magnífica, dice, y si creáramos un colegio de profesionales de ciencias, digo, pues yo creía que si hacemos eso nos iban a hacer mucho más caso. Yo creo que en esta sociedad hay que ir al revés de los inputs históricos que tenemos, que aquí realmente hay un proceso, no sé, que en nuestros genes de dividirse. Nosotros intentaremos por todos los medios unir, y yo lo que os pido es vuestra opinión. Bueno, ahora ya llega el verano, pero me gustaría. Nosotros no podemos, nosotros tenemos la sección, podemos impresar. Yo he sido 20 años o 20 y pico años jefe de geotecnia de Renfe, es decir, la ingeniería geológica, y soy máster en ingeniería geológica, me conozco bien el tema, pero queremos empezar por los 50 ingenieros geólogos que están colegiados, que muchos de ellos son también geólogos, porque tienen la doble titulación, estoy viendo por lo menos a 2, que ese sea un núcleo con generosidad, si los ingenieros geólogos que están en las asociaciones, que no están colegiados, que lo vean esto como su casa. Nosotros tenemos sede aquí, que nos sobra sede. Entonces, es, digamos, un ejercicio que hay que ir poco a poco. No vamos a crear aquí este tema de golpe y porrazo, tiene que ser un proceso de ósmosis, de poco a poco, y pensar de que si caminamos juntos podemos llegar mucho más lejos en nuestros objetivos profesionales.
Por eso yo, bueno, lo que os pido es vuestra idea. Si tenéis alguna intervención más, me gustaría que habléis todos, pero sobre todo los ingenieros geólogos, que son los protagonistas de esta reunión. A ver, ¿alguna idea? Venga, Luis, que llevo 10 minutos diciendo que hace. No, pero... Sí. Estoy poniendo un capote, ¿eh? Vamos a ver, no, yo, pues muy breve, muy breve. Yo soy geólogo, ingeniero geólogo. Pues, bueno, en este caso, ingeniero geólogo y geólogo. Y bueno, yo no me siento disminuido, me siento multiplicado. Lo quiero decir por, si es verdad que hay ingenieros geólogos que pueden tener esa sensación y tal, claro, no es mi caso, quizá por otros motivos. Me consta que también los ingenieros geólogos de la Escuela de Minas también se sienten disminuidos porque me lo han dicho. Gente que los representa en determinado momento. O sea, parece que hay un problema. Esta iniciativa del colegio creo que es muy buena, entre otras cosas porque la unión hace la fuerza. Y en un país como España, donde la competitividad, digamos, los lobbies de determinadas carreras son muy fuertes, la única forma de afrontar el futuro es estando juntos, de alguna forma, siendo cantidad y calidad, pero cantidad. O sea, yo pienso que es una buena iniciativa y que es mejor estar unidos, desde luego, si queremos conseguir cosas, que es lo que ha dicho Luis en su exposición. Me permite solamente 20 segundos, pero es que se me pasó contestarle una cuestión que planteó Juan José, y es el tema de la comunicación a la sociedad. Hay un tema fundamental, y es que nosotros, el colegio, nuestro gran objetivo es que lo que hagamos lo comuniquemos a los colegiados por comunicación interna. Por eso está grabando esto en streaming, mañana se colgará en la web del colegio, haremos una nota de prensa y también tenemos a nuestra empresa de comunicación Europa Press, que está ahí Manuel Recio, para mañana hacer una nota de prensa y sacarlo pues en 300 medios de comunicación, que es a quien se envía todas esas notas de prensa. Hoy, por ejemplo, ha salido por medio de la empresa de comunicación del colegio, digamos, ese trabajo que está haciendo muy importante la Complutense, junto con otras universidades, haciendo un sondeo en la falla de Alhama, cerca de Lorca. Nuestra idea fundamental como colegio es, lo que hagamos, si no se comunica, no existe. Es decir, nosotros aquí en el colegio podemos estar hablando todo lo que queramos, ya sabéis que aquí todas las actuaciones siempre invitamos a no geólogos, pero nosotros tenemos que salir fuera y decirle a los ciudadanos que nosotros podemos solventar problemas del día a día. El problema que tienen los ciudadanos es que cuando tienen dolor de cabeza saben que tienen que ir a un médico. Pero ellos no sienten la necesidad de un servicio geológico por parte de un profesional. Lo sienten cuando hay una catástrofe. El otro día, por medio de nota de prensa, Europa Press me mandó, que por esto no dijo dónde es, pero le voy a contestar, un artículo, una persona, porque se inundaba su casa, que a ver en qué le podíamos ayudar al colegio. Bueno, yo le voy a orientar, digamos, por el desarrollo del suelo, pero nosotros, claramente, ya sabemos, campaña electoral, propuestas de los geólogos enviadas a todos los partidos políticos sobre el tema. Ahora va a haber las elecciones generales, parece ser que en noviembre haremos lo mismo. Es decir, nuestra idea es poner en valor nuestro trabajo a los ciudadanos y a la sociedad. Y de alguna manera nuestra idea es abrir el colegio a los ingenieros geólogos para que de alguna manera conjuntamente podemos tener una influencia mucho más importante y decisiva en los ciudadanos. Y si lo tenemos en los ciudadanos, los tendremos en los quien decide, que son los políticos. Bueno, alguna intervención más porque hay que acabar a las 9, ¿eh? Eso ya... A ver... Bueno, como queréis que hablemos todos los ingenieros geólogos, ya me faltan solamente dos. Pues yo recojo el guante. Bueno, yo también primero, que resulta que para mí es un día bastante curioso porque es que hace, yo creo que 10 años justos que yo terminé la carrera de ingeniero geólogo. No lo había pensado hasta este momento, pues yo terminé en 2005 con la primera promoción y tuve suerte de terminar en junio. Bueno, de eso de las primeras promociones que, pues, que todo sale bien y bueno, pues...
estoy muy contento por eso, pero yo sí que quería transmitir un poco lo que recuerdo de aquella época un poco, porque yo venía de haber hecho geología, después hice el máster contigo, Luis, y durante la época en la que yo estuve matriculado en la carrera de ingeniero geólogo, siempre no viví esa diferencia porque quizá yo siempre me encargué un poco de transmitir normalidad, ¿no?, entre la gente que estudia ingeniero geólogo y la gente que había hecho geología, ¿no? Quizá sea la forma más lógica también de asumirlo, ¿no? Ni son campos distintos, sino más bien son complementarios y siempre era enfocarlo desde ese punto de vista, ¿no? Tuve la suerte de que al final pues me tocó dar el discurso de fin de carrera y cuando pensaba en esto que tenía que decir, digo, bueno, pues al final me di cuenta de que lo que yo más había sacado era eso, ¿no? El que podamos convivir todos y se puede trabajar desde los dos puntos de esta ciencia, ¿no? Quizá en mi caso, ¿qué me llevó a hacer las dos cosas? Pues las ganas de aprender más, quizá. De un campo que yo quería explotar más, pues vi que mi posibilidad estaba la posibilidad de ampliarlo con el máster de Ingeniería Geológica y después con la posibilidad de ampliarlo con la carrera. Oye, pues en ese sentido quizá fue lo que a mí más me atrajo. Y nunca pensando en el tema de que los títulos te fueran a dar más, menos capacidades, sino como bien ha dicho Luis en la charla, al final es que tú mismo te formes para ser un buen profesional. Y quizás esa sea la clave. Puedes ser un profesional perfectamente válido y valiosísimo desde el punto de vista de la geología y al mismo tiempo desde la ingeniería geológica. Simplemente yo lo que creo es que siempre tienes que especializarte, intentar ir un poco a más y a ampliar tus conocimientos. Entonces eso fue lo que yo siempre he defendido. ¿Y cómo ves el tema de crear la sección? ¿Le ves alguna viabilidad? Sí, a mí me parece que está bien y porque quizá en ese sentido sí que yo estuve un tiempo metido cuando empezó la Asociación de Ingenieros Geólogos de la Comunidad de Madrid, sí que estuve metido los 2 primeros años intentando hacer alguna cosilla, pero bueno, al final el tiempo me lo impidió y tuve que salir, se lo dejé a gente más capaz en este caso y yo creo que era un poco lo que estábamos buscando también, o sea, el tener todo ese tipo de apoyo que te puede dar una estructura ya formada y que no, vamos a ver, no te está cogiendo un colegio de ingenieros químicos, te está cogiendo tu propio campo de ciencia, ¿no? Entonces yo en ese sentido lo veo bien y que se pueda complementar todo y hacernos fuertes unos a otros, pues a mí me parece estupendo. Muy bien, José Alberto. Bueno, nos queda Felipe y Francisco Javier, así que... Hola, buenas tardes. Soy Felipe Moreno. Bueno, después de la intervención de mis compañeros, algunos más jóvenes, no me han dejado nada para aportar y lo han puesto muy difícil. Yo hice ingeniería geológica, era geólogo y bueno, buscaba un crecimiento personal y plenamente lo encontré, creo. Y bueno, para mí esto más que una buena idea era algo absolutamente necesario. Lo considero muy importante lo que está pasando yo aquí. Y poco más que aportar. Nosotros mismos nos corresponde un poco la misión de divulgar nuestra profesión, de hacerla crecer, de que se sepa que existimos los ingenieros geólogos, que somos muchos los que nos dedicamos a esto y la importancia de ello, y defender algunas ideas, no sé. En estos momentos, y al ir un poco de la primera parte y la intervención de Luis, pues si no decimos nosotros ciertas cosas, ¿quién las va a decir, no? No nos podemos permitir en estos momentos algunos lujos que nuestra sociedad se está permitiendo. A mí me recuerda a veces al escorpión que pica a la rana, que ayuda a cruzar un lago y se ahogan los dos, y a veces creo que actuamos un poco de esta forma cainita. Estoy hablando del fracking, ¿no? Vamos, y de muchos temas que se podría hablar mucho, no nos podemos permitir esos lujos. Tenemos que luchar por ello. Una sociedad que se gasta su Producto Interior Bruto en importar la energía del exterior, el 80%. No sé, creo que has hecho una labor, Luis, tú también, la hemos podido ver por los medios, importantísima, fundamental, y bueno, pues también agradecerte eso y poco más, porque mis compañeros han dicho creo que todo lo que había que decir y con muchas mejores palabras. Gracias, Francisco. Gracias a vosotros. También la he sufrido, ¿eh? Sí, porque no veas los correos electrónicos que llegan aquí al colegio a mi persona, sí. Por hablar del tema del fracking, que podemos hablar, y sabes que el colegio tiene un posicionamiento sobre el fracking, ¿no? Sí. 10 segundos muy claro, que es que nosotros como científicos tenemos que estudiar los temas, no podemos decir que no a una nueva técnica, tenemos que estudiarla y en función de la legislación vigente puede ser que sus impactos ambientales no sean
sean irreversibles y no hacerlo, o bien, con la declaración de impacto ambiental, abordar el tema siempre desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. Que es sí, nos corresponde a nosotros explicar que quien ha visto una mina, pues no sé, Puentes Pero de bueno, García hay Rodríguez, gente que- Beocín, cualquiera de estas no fracturan el Hay gente terreno, que tiene se posturas- lo llevan, lo ponen en otro sitio, Claro. y esto es hacer una escombrera con el propio material en el propio sitio y es fracturar el terreno. No sé, nos corresponde explicarlo un poco y, en fin, Bueno, Felipe. muy difícil. Yo soy Javier, una de él es Felipe. Perdón. Bueno, Os he confundido. nada, pues yo la verdad que no tengo más que aportar, así que... Hablar en últimos copios. Sí, que me parece positivo y poco más. Yo lo único, como anécdota que puedo decir de cuando estudiaba, era que en cuanto a lo que dicen de minusvaloración o no, es que yo he tenido profesores en la carrera que decían que ellos estaban totalmente en contra de nuestra carrera y que iban a hacer todo lo que pudiera porque no medrara. Entonces, claro, ¿cómo te vas a sentir con un profesor así? Bueno, pero es una excepción. Ya, bueno, si lo dice uno, será que lo piensan más. O supongo que eso habrá cambiado con el tiempo, pero... Ya. Bueno, pero oye, eso es una minoría. Yo creo que eso en todos los sitios existe. Bueno, ¿alguna más? Son menos 5. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues sí, por supuesto. Por favor. Nada, daros las gracias. Me parece aunque ya está dicho, me parece una muy buena iniciativa. Yo soy geólogo y bueno, fui compañero de Alberto y de Rodri en el máster de Luis, pero siempre yo hice ya el máster ya con bastantes años y siempre me considero más geólogo, ¿no? Y sí que es cierto que en alguna conversación de café había, pues con gente más joven, ingenieros geólogos, como que se sentían un poco con rechazo al colegio, ¿no? Y yo decía, pues no sé por qué y tal. Y pues eso, que me parece perfecto lo que estáis haciendo. Y nada más, felicitaros. Pues muy bien. Bueno, pues yo agradeceros a todos pues, la presencia hoy aquí, fundamentalmente a los 5 ingenieros geólogos que nos acompañan, colegiados del Colegio de Geólogos, algunos con el título también de licenciado en Ciencias Geológicas, a todo el mundo, a Lorena, a Luis, por la presencia aquí. Bueno, ahora viene un periodo de vacaciones, pero en septiembre continuamos con la película. Es más, la Junta de Gobierno alguna vez por diferentes motivos, de gente que se va a trabajar al extranjero, por diferentes temas, hay alguna baja y yo, de verdad, con permiso de la Junta de Gobierno, porque somos un órgano colegiado y yo solo tengo el voto de calidad, si puedo, en cuanto haya una vacante, intentaremos meter a un ingeniero geólogo en la Junta de Gobierno. Y en cualquier caso, vosotros sois el germen para que los 50, muchos de ellos, hay 25 ingenieros geólogos que nos han escrito que no podían venir porque viven fuera de Madrid, claro, lógicamente. Espero que muchos de ellos nos estén viendo por streaming. Yo creo que es el germen para la vuelta de vacaciones en septiembre, pues empecemos con esta idea, porque todo lo que es bueno, o todo lo que sea bueno para los ingenieros geólogos, es bueno también para la profesión geólogo y es bueno para el colegio. Y yo mañana sacaremos una nota de prensa con Europa Press para poner en valor esto que estamos haciendo. Yo, pues, daros las gracias y ahora para acabar, pues os vamos a dar estos carnés que pienso que es digamos, la expresión del reconocimiento del Colegio de Geólogos hacia los ingenieros geólogos. Pues nada, gracias. Bueno, pues vamos a nombrar, tenemos aquí por orden, Luis Serrano Martín. A ver, ¿puedo sacar fotos? Sí, pero vamos a sacar una foto para la posteridad. Espera que vamos a... Como los políticos. Como los políticos, ahí. Pues enhorabuena. Mírate la cámara, enseña el carné, ahí. Muy bien, gracias Luis. Bueno. Alberto Martínez Escribano. Bueno, Alberto. Vamos a hacer la
foto. Ponle ahí el carné. Ah, perdón. Muy bien. Francisco Javier Gómez Montoya. Ahora ya no me he equivocado, ¿eh? No pensaba que iba a salir. Bueno, enfoca de las rodillas para arriba. Hace mucho calor, ya me gustaría ver. Muy bien, gracias. Felipe Moreno Villalba. No sé si hemos hecho carnet, pero no es el tuyo, pero bueno. Déjalo. Ya te lo enviamos, dejémoslo aquí, te lo enviamos. Vale, muy bien. Gracias. Y José Alberto López Chinarro. Enhorabuena. Dame la mano, aquí, estas cosas. Muy bien, muchas gracias. No es el tuyo, ya te lo mandamos. Bueno, pues nada, agradeceros a todos esto. Hemos acabado con 5 minutos de retraso y ya os convocamos ya a una reunión de trabajo, si os parece, ir pensando, hablar entre vosotros, os vamos a mandar los correos electrónicos y vosotros tenéis que ser el caldo de cultivo para que los 50 ingenieros geólogos participen. Hoy en día se puede participar por internet, por las diferentes redes sociales e intentar impulsar todos los temas. Nada, pues muchas gracias. Gracias.